bien rápido y ya saben, chicos, que esto lo vamos a ver eh, de manera extensa en nuestras clases normales o con sus profesores o como sea. Pero ahorita me voy a enfocar nada más en lo más importante, que es lo que nos preguntan en el examen. Vamos entonces con el sistema endocrino, que como lo dice su nombre, eh, de producir hormonas, ¿sí? Como un dato por ahí importante, les, les quiero decir que en Latinoamérica ya se prefiere el término endocrino o la pronunciación, pues, endocrino, porque antes le llamábamos endocrino, ¿sí? Antes le decíamos sistema endocrino, pero ya por actualización en toda Latinoamérica se le prefiere llamar endocrino, simplemente por la facilidad de la pronunciación, ¿sí? Pero bueno, si le quieren decir endocrino, está perfecto, ¿sí? Pero bueno, endocrino o endocrino. ¿Qué funciones va a tener? Bueno, primero que nada, ya platicamos hace un momento, no lo hemos visto con detalle, pero ya lo platicamos hace un momento, ¿no? Que los epitelios tienen dos funciones, la función de revestimiento y la función glandular, la función secretora. Entonces, pues precisamente este sistema endocrino va a estar formado por un epitelio secretor, un epitelio glandular, cuya función pues va a ser precisamente eso, la secreción de hormonas o de sustancias que van a controlar el metabolismo, que van a controlar algunas otras funciones corporales importantes. Entonces, este sistema endocrino va a estar formado por un conjunto de glándulas, de células o de tejidos que van a secretar sustancias que van a actuar como mensajeros químicos, ¿sí? Y estos mensajeros químicos que controlan o que coordinan funciones corporales se llaman hormonas, ¿sí? Estas hormonas, para irme rápido, chicos, nada más les voy a platicar que se clasifican por su naturaleza química y por su mecanismo de acción principalmente. Entonces ya en sus clases lo verán por su naturaleza química, las vamos a ver como proteicas, como esteroideas o como derivados de la tirosina, sobre todo las hormonas tiroideas, ¿sí? Pero pueden ser proteínas, pueden ser lípidos o pueden ser aminoácidos. Esto me lo voy a saltar. Los órganos endocrinos se van a distribuir por todo el organismo. Vamos a tener al sistema neuroendocrino. Ya ven que cuando estudiamos el sistema nervioso vimos al diencéfalo, ¿sí? Que se encontraba aquí a nivel del tercer ventrículo. Y dijimos que ese diencéfalo tenía varias estructuras relacionadas con el sistema neuroendocrino, porque vamos a ver que hay muchos ejes, ¿sí? Controlados precisamente por este. Entonces aquí vamos a encontrar al hipotálamo, a la glándula pineal y a la hipófisis, antes denominada pituitaria, ¿sí? Ahora se le denomina hipófisis. Vamos a encontrar a la glándula tiroides, ¿sí? Aquí a nivel de la laringe, un poco debajo de la laringe está la glándula tiroides. Y anexa a la tiroides vamos a encontrar a las glándulas paratiroides, ¿sí? El timo es un órgano que tiene una función inmunológica, pero también tiene función de secreción. Entonces el timo también va a estar secretando por ahí algunas hormonas importantes para el funcionamiento, sobre todo del sistema nervioso. Vamos a encontrar también a las glándulas, perdón, suprarrenales sobre el riñón, el páncreas y a las gónadas, ¿sí? Gónadas características, pues, de cada sexo, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo parte por parte cada uno de estos. Les repito, me voy a ir rápido, chicos, para no atorarnos tanto donde no nos van a preguntar la gran cosa. Entonces, el hipotálamo va a ser un órgano encargado de la liberación, ¿sí? De producir pues solamente hormonas, ¿sí? Entonces este simplemente va a producir hormonas que se llaman relinas, ¿sí? O liberinas. Entonces el hipotálamo, perdón, produce a las famosas relinas, ¿sí? O, ay, creo, o liberinas. Porque si se fijan, este hipotálamo produce, por ejemplo, a la hormona liberadora de tirotropina. ¿Qué función tiene? Ninguna, ¿sí? Pero sí se va a estar relacionando con la hormona estimulante de la tiroides. Y esta, pues como lo dice, va a activar a la glándula tiroides para que su función. Ahorita la vamos a ver. Eh, la hormona liberadora de corticotropina. ¿Qué función tiene? Ninguna, pero va a estimular
¿sí? A las glándulas suprarrenales para la secreción de las hormonas adenocorticotrópicas, ¿sí? La hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la hormona liberadora de gonadotropinas, la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Entonces, pues, este hipotálamo produce hormonas que en realidad no tienen una función, ¿sí? Que en realidad no tienen una función a nivel del organismo, pero que sí van a estar activando a otros órganos, ¿sí? O a otras glándulas que van a liberar a otras hormonas que sí tienen una función. Por eso, si se fijan, vean que les puse como un código de colores, ¿no? La liberadora de tirotropina. Ah, pues esta va a estimular, perdón, va a producir el estímulo de la tiroides o la prolactina, la liberadora de corticotropina que va a estar relacionada con las suprarrenales, la liberadora de la hormona de crecimiento que lo único que va a hacer aquí es almacenarse. Y ya en la adenohipófisis, ¿sí? Va a cumplir su función de secreción, la hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces, pues aquí les tengo en texto la función de cada uno, ¿sí? Aquí está la función. No me voy a detener mucho eso porque les digo, ya ahorita nos está quedando muy poquito tiempo y me quiero enfocar a lo que sí nos van a preguntar. Entonces, aquí sí, sobre la glándula pineal, les quiero comentar que esta produce melatonina. Bajo la falta de un estímulo luminoso, o sea, cuando ya estamos en la oscuridad, se va a activar la glándula pineal y esta glándula pineal va a iniciar la secreción de la melatonina. Entonces, esta melatonina va a tener una función regulando el ciclo circadiano, ¿sí? O sea, regulando el estado de vigilia y el estado de sueño. Sí, cuando estamos despiertos y estamos dormidos, pues entonces va a estar modulando los patrones de sueño a mayor melatonina, mayor sensación de sueño. Y es precisamente una pregunta que nos hacen en el examen, ¿no? ¿Cuál es la hormona encargada de disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño? Ojo, se me han llegado a confundir y me ponen el inciso B. Entonces, ¿cuál es la hormona encargada de disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño? Es la melatonina, ¿sí? No confundan con la melanina. Ya la vimos a la melanina y tiene otra función, ¿sí? Bueno, entonces, ahí está, les repito, aquí están todas las que les platiqué hace un momento, ¿sí? Aquí está todo. Pero para no atorarnos tanto, pues ahí se los dejo para que lo lean ustedes. Y repito, lo vamos a ver en clases normales con mucho detalle, ¿sí? La glándula tiroides es otra glándula bastante importante en cuanto al metabolismo, porque esta, pues precisamente, va a estar involucrada en el metabolismo de la mayoría de nuestras biomoléculas. Entonces, la glándula tiroides va a ser la encargada de producir dos hormonas, la T4 y la T3, ¿sí? La tetraiodotironina y la triiodotironina. El metabolismo de estas dos glándulas es bien interesante, ¿sí? Y está muy bien descrito, pero pues no es algo en lo que nos vayamos a enfocar ahorita, ya como les digo, en clases normales se las voy a explicar con detalle, pero pues básicamente la T4 es la precursora de la T3, ¿sí? Entonces la tetraiodotironina o la tiroxina es la prohormona de la T3, ¿sí? Y su función es regular, como dijimos, el metabolismo, ¿sí? La falta de la secreción de T4 está relacionada con lo que se conoce, perdón, como hipotiroidismo. Entonces, en el hipotiroidismo, el metabolismo celular disminuye y vamos a ver que aumentamos el peso, se pierde el tono muscular, se pierde también la capacidad mental. Entonces, T4 es la precursora de T3 y T3 es la más activa de los dos. O sea, si esta activa el metabolismo, la T3 lo activa todavía más, ¿sí? Entonces, esta va a estar involucrada en el metabolismo de todas nuestras biomoléculas. Y ojo, porque no estoy hablando desde el punto de vista energético, o sea, sí, pues, pero también en todas las demás funciones del metabolismo. Recuerden que el metabolismo tiene como función, mm, el metabolismo tiene como función eh, también la construcción de componentes celulares y de propias células. Entonces, un hipotiroidismo, en el caso de T3, va a afectar el desarrollo de muchos órganos y el crecimiento de nuestros tejidos. Entonces, la T3 es la hormona más activa.
¿sí? Y esta va a estar controlando el metabolismo de todas nuestras biomoléculas, no solo desde el punto de vista energético, sino para la construcción, para el anabolismo de estructuras celulares y tisulares. Entonces, si no hay T4, no hay T3. Si disminuye la T4, disminuye la T3. Y la T4 es la que se relaciona con esa condición llamada hipotiroidismo. El hipertiroidismo pues va a ser un metabolismo aumentado en el que nosotros podemos pues hacer nuestras reacciones metabólicas más eficientemente, ¿no? Entonces estas dos también están muy relacionadas con las sensaciones de saciedad y de hambre, ¿sí? Porque, repito, están relacionadas con el metabolismo de biomoléculas. Una T4 aumentada nos da una sensación de saciedad, o sea que ya no necesitamos más alimento. Cuando la T4 disminuye, bueno, pues la actividad metabólica disminuye también y tenemos la sensación de que debe entrar alimento, o sea, nos da hambre, pues, ¿sale? Entonces, estas dos van a estar controladas con el perdón, van a estar involucradas en el metabolismo. Luego tenemos a la calcitonina. La calcitonina es una hormona que está más bien relacionada con el metabolismo del calcio, ¿sí? Junto con la paratormona o la hormona paratiroidea, ¿sí? Entonces, estas dos están relacionadas sobre todo con el metabolismo de calcio, con la absorción de calcio a nivel renal, ¿sí? Entonces, pues ahí está la glándula tiroides, como decíamos, miren, a nivel de la laringe, y las paratiroides, ¿sí? De aquí las más importantes, T3 y T4, relacionadas con el metabolismo. Y precisamente nos preguntan, ¿cuál es la glándula que controla las sensaciones de saciedad o de hambre, controlando el metabolismo? Pues precisamente estamos hablando aquí de la tiroides, ¿sí? Inciso A. Fácil, chicos. Fíjense que no nos están preguntando ni siquiera cuál, si la T4, bueno, o sea, cuál hormona producida por la tiroides, si la T4 o la T3. Pero bueno, ahí queda eso. Las suprarrenales, como su nombre lo indica, son glándulas que se encuentran en la porción superior del riñón, en la cara superior del riñón. Entonces, estas glándulas suprarrenales van a tener dos porciones histológicamente y funcionalmente bien definidas, la corteza y la médula. La corteza va a estar relacionada con la secreción de los corticosteroides, ¿sí? Estos corticosteroides pues van a ser hormonas como el cortisol, la aldosterona y los andrógenos, ¿sí? Por ejemplo, el cortisol es una hormona que va a producir la contracción involuntaria del músculo liso en situaciones de estrés físico o estrés mental. Luego por eso nos dicen, el cortisol es la hormona del estrés. Pues precisamente eso, ¿no? Para producir la contracción del músculo liso. Ya en su momento veremos para qué. La aldosterona es una hormona que va a controlar la reabsorción de agua o la excreción de sodio en los vasos sanguíneos para precisamente controlar la presión sanguínea. Y los andrógenos, pues son hormonas que controlan la expresión de algunas características secundarias masculinas, ¿no? Entonces, los hombres producimos andrógenos en los testículos. Las mujeres que no tienen testículos y que sí requieren hormonas masculinas producen a esos andrógenos en las glándulas suprarrenales. Entonces, mujeres también requieren a estas hormonas, ¿sí? Y bueno, al no tener a las gónadas masculinas, pues las van a producir en la corteza suprarrenal. En la médula suprarrenal se producen las catecolaminas, que son estimulantes del sistema nervioso, sobre todo la adrenalina y la noradrenalina, ¿sí? Acá les tengo la función de cada una, ¿sí? Entonces, pues ahorita no se enfocamos a eso. El páncreas, ya saben que tiene dos funciones, ¿no? La función exocrina y la función endocrina. La función exocrina en los acinos pancreáticos ya la explicamos cuando vimos el sistema digestivo, ¿sí? Estas células acinares están encargadas de la producción de el jugo pancreático, de enzimas digestivas. Entonces, el páncreas exocrino tiene simplemente la función de digestión, pero el endocrino está muy relacionado en el metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? Porque va a producir tres hormonas, dos principalmente, pero una tercera que ahorita les digo qué hace, la insulina y el glucagón. Entonces, la insulina es una hormona que se conoce como hipoglucemiante. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es disminuir la concentración de glucosa, ¿sí?
¿Cómo lo va a hacer? Pues precisamente metiendo a esa glucosa a nuestras células, ¿sí? Va a activar a las hormonas portadoras de glucosa, se va a unir pues a receptores y va a activar a las células, perdón, a las proteínas portadoras de glucosa para ingresar a esa glucosa a las células, ¿sí? Por eso decimos que va a bajar la concentración de glucosa. Y el glucagón es una hormona que lo que hace es degradar al glucógeno, ¿sí? Entonces recuerden que el glucógeno está formado por subunidades de glucosa, ¿sí? Entonces, al degradar al glucógeno, lo que vamos a hacer es liberar glucosa, ¿sí? Y esa glucosa va a pasar a los vasos sanguíneos. Por eso decimos que el glucagón es hiperglucemiante. Entonces, vean que ahí tenemos un dinamismo contrario de estas dos. La insulina disminuye la concentración de glucosa, mientras que el glucagón aumenta la concentración de glucosa en sangre, ¿sí? Por eso decimos que estos dos están controlando el metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? Está encargado del metabolismo de la glucosa. Y bueno, pues estos los vamos a encontrar en los islotes de Langerhans. Recuerdan que el páncreas tiene un metabolismo bien característico. Los acinos alveolares, perdón, los acinos pancreáticos que se encuentran en la mayor proporción del páncreas y los islotes de Langerhans que son cúmulos bien ordenados de células. Entonces, en estos islotes de Langerhans tenemos células alfa, células beta y células delta. Las células alfa producen insulina, las células beta producen insulina, las células alfa producen glucagón y las células delta producen a la somatostatina. Esta somatostatina pues va a estar controlando, mediando a estas dos para que cuando ocurra el efecto hipoglucemiante de la insulina, pues no se vaya más allá y disminuya en gran medida la glucosa. Y lo mismo con el glucagón, que cuando ocurre el efecto hiperglucemiante, pues no se vaya más allá de lo que se necesita y haya una hiperglucemia, ¿no? Entonces, pues va a estar controlando estas dos. Y bueno, otra pregunta que nos hacen en el examen es, ¿cuál es la glándula que participa en el metabolismo de los azúcares aportados después del consumo de un postre? Bueno, pues es precisamente el páncreas, ¿sí? Podríamos pensar que puede ser la tiroides por eso del efecto metabólico, pero como aquí nos están señalando que se trata de los azúcares, de los glúcidos, pues es el páncreas, ¿sí? Porque recuerden que el páncreas está relacionado exclusivamente con el metabolismo de los carbohidratos, ¿sale? Entonces, páncreas. Y bueno, las gónadas sexuales que están encargados de la producción de las hormonas precisamente que controlan los caracteres secundarios y sobre todo el desarrollo de perdón, de los gametos masculinos y femeninos. Entonces tenemos estradiol y progesterona. Son solo dos. Ya que nos toque ver el aparato reproductor femenino, vamos a ver más hormonas y vamos a ver cuál es su función. Pero encontramos, por ejemplo, el estradiol, encontramos la progesterona, encontramos la hormona luteinizante, la folículo estimulante. Entonces, pues, hay un montón de hormonas que, como les digo, vamos a ver cuando nos toque estudiar el aparato reproductor femenino, ¿sí? Y la testosterona, pues es una hormona que controla, como dijimos, los caracteres secundarios masculinos, pero sobre todo la espermatogénesis, ¿sí? Entonces, pues estos dos, testículos y ovarios, los vamos a estudiar con mucho más detalle en los aparatos reproductores, ¿sí? Y bueno, pues de esto no nos preguntan la gran cosa. Y pues ahí está, chicos. Sí, les dije, nos vamos a ir rápido porque pues ya nos quedaba muy poquito tiempo, pero esto en clases normales lo vamos a ver con mucho más detalle, ¿sale? Vieron que son bien poquitas preguntas las que nos hacen en el examen y si nos llegaran a hacer más, pues les repito, ahí está todo, chicos, ¿sí? Ahorita nada más les platiqué qué onda, pero en texto recuerden que aquí tenemos todo, ¿no? Por ejemplo, las hormonas del neuroendocrino. Aquí están todas, ¿sí? Enlistadas. ¿Y qué hacen? ¿Sí? Las de la tiroides. Aquí están, ¿sí? Las suprarrenales, las del páncreas, las gónadas, todas las tenemos ahí. ¿De acuerdo? Bueno,
Vamos a dejarle entonces ya por hoy hasta aquí. Alcanzamos a ver dos temas, tuvimos un avance bastante significativo. Ya para terminar, les quiero platicar que pues estas presentaciones que utilizamos el día de hoy van a estar en su grupo de Telegram, ¿sí? Entonces, pues ya saben, aquí en el chat les voy a dejar el